pasar buenos días, la gente que está en Facebook, gente de Zoom. Hoy vamos a leer uno de los evangelios más polémicos y más mal interpretados también. Vamos a leer el Lucas 4, 33, 39. Dice: había en la sinagoga un hombre que tenía el espíritu de un demonio inmundo y se puso a gritar a grandes voces: ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús entonces le conminó: cállate y sal de él. Y el demonio, arrojándole en medio, salió de él sin hacerle ningún daño. Todos quedaron pasmados y se decían unos a otros: ¿qué palabra esta? Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y los hace salir. Así que su fama se extendió por todos los lugares de la región. Cuando salió de la sinagoga, entró en la casa de Simón, la suegra de Simón. Estaba con mucha fiebre y le rogaron por ella. Entonces se inclinó sobre ella y conminó a la fiebre, y la fiebre la dejó. Ella se levantó al punto y se puso a servirles. Bueno, este evangelio nos habla de cómo Jesús era capaz de sacar energías negativas de las personas. Voy a empezar subrayando unas cosas. Este evangelio es polémico para mucha gente que no cree en las posesiones inmundas y malignas, las cuales sí existen desde mi punto de vista. Por lo tanto, todo lo que voy a leer ahorita tiene que ver con lo que yo he aprendido y también con lo que el maestro Paramahansa en su cultura espiritual, en su vida espiritual, que fue muy profunda, nos aporta. Dice: la expulsión de demonios no es una mera superstición anticuada. El arte de expulsar demonios y de curar a quienes se encuentran espiritualmente enfermos a causa de obsesiones malignas ha sido en gran parte olvidado debido a que las religiones en general carecen de apóstoles dotados de sintonía divina que conozcan el funcionamiento sutil de las fuerzas del bien y del mal que existen en el mundo. Luego dice: si bien es cierto que se producen casos reales de posesión, son relativamente poco frecuentes. Es más habitual, en cambio, la obsesión mental debido a las fuerzas malignas del engaño. Empezamos hoy diciendo que hay dos maneras de enfermarse espiritualmente. Una es, efectivamente, desde mi punto de vista, ser poseído por un espíritu que habita en los campos astrales inferiores, es decir, que tuvo un karma negativo en la vida física que no lo quiso corregir y se fue a los campos inferiores astrales y anda errando. Esas almas del purgatorio que llaman en el catolicismo, esas almas, esas energías que andan errando porque hicieron mucho mal en la tierra y no encuentran paz, y entonces andan buscando cómo encontrar esa paz, y generalmente buscan vibraciones que se parecen a ellos o mentes muy débiles, y vienen, y desde mi punto de vista sí pueden habitar a esas almas, ¿no? Entonces, y la otra que es más común, esa es poco común, realmente no es lo más común, sin embargo se da desde mi punto de vista, ¿no? Lo puedes compartir o no, pero la más común es el engaño de la mente. La gente está obsesionada con creencias y percepciones totalmente erradas. Cuando la gente está así, también está enferma espiritualmente. Voy a dar ejemplos. Si la gente está obsesionada con que la pobreza existe, esa gente está enferma, hay que curarla. Y para curarla se requiere quitarle esa obsesión mental por la pobreza. Hay gente que cree que siempre está enferma. Por ejemplo, hay gente que siempre cree estar enferma. Esa es otra obsesión mental, también hay que curarla, porque si no se le quita esa percepción de la cabeza, la gente queda enferma. Entonces hay dos enfermedades claras espirituales: una que sí creo que es una posesión de un espíritu errante, y otra que es una obsesión mental. Con eso me quedaría. Y claro, para que alguien sepa si es una posesión de un alma errante en los campos inferiores astrales, se requiere alguien muy avanzado espiritualmente que pueda diagnosticar claramente que eso es. No es cosa menor. Luego, si me sigo leyendo,
dice aquí, dice, sea cual sea la causa, la curación física, mental y espiritual es posible cuando, al igual que Jesús, se emplea el poder divino para expulsar de la triple naturaleza del hombre a los demonios y a las fuerzas del mal. O sea cual sea la causa, curación física, mental o espiritual, que son las tres maneras que tenemos de enfermarnos, física, mental o espiritual, y yo le añadiría emocional, pero la emocional viene de la mental, se requiere, es posible cuando, al igual que Jesús, se emplea el poder divino para expulsar de la triple naturaleza del hombre a los demonios y a las fuerzas del mal. Es decir, se requiere, por eso yo digo que el coaching es una ciencia espiritual, ¿sabes? Porque el coach se dedica a eso realmente. El coach se dedica realmente a lo mejor no tenemos, lo hablo por mí, ¿no? Yo no tengo todavía esa conexión que tenía Jesús a ese nivel para expulsar almas errantes de los cuerpos, de las mentes débiles, ¿no? Pero creo que el coach debe ser espiritual porque se va a enfrentar a todo eso, se va a enfrentar a curaciones físicas, mentales y espirituales, sobre todo a las mentales, ¿no? Entonces el coach sí tiene que tener una conexión fuerte con el espíritu para poder sacar la creencia errada, la obsesión maligna de la ilusión cósmica del engaño y poder sanar mentalmente al coachando. Si el coach no hace trabajo espiritual, es muy complejo que el coach pueda hacer un buen trabajo. Es una realidad. El trabajo de coaching es profundamente espiritual. Entonces el trabajo espiritual, acuérdense, tiene que ver con sanación, curación física, curación mental o curación espiritual. Ya te di un ejemplo. Luego dice, mediante la práctica prolongada y exitosa de la meditación, el devoto puede dirigir su voluntad y su atención más allá de los portales de la mente, consciente y subconsciente, hasta alcanzar la supraconsciencia. Sí, o sea, cualquier gente que se dedique a la sanación física, mental o espiritual requiere meditar mucho para conectar con la conciencia que trasciende a la parte física, a la parte finita, para conectar con la supraconsciencia. Dice que inclusive se debe conectar más allá del consciente y del subconsciente con el supraconsciente, que ya es la conciencia cósmica. ¿Para qué? Para traer la luz vital y con esa luz vital sanar a la gente física, espiritual o mentalmente, que es lo que hacía Jesús, ¿no? Como ya daba yo el ejemplo del coaching, el coaching pretende sanar a la gente mentalmente de entrada, ¿no? Entonces el coach que no hace trabajo espiritual, creo que se pierde muchísimo en cualquier cosa que haga como coach. Y cualquier maestro, ¿no? Cualquier líder, cualquier maestro que no es capaz de ir a las recónditas fibras mentales de su colaborador para transformarlo, no lo podrá liderar. Por eso yo siempre digo que todo lo que ven en la tierra viene de la Biblia. La cuestión es que no la leen. Y luego dice, voy a leer algunos párrafos, dice, los habitantes del mundo astral visten cuerpos hechos de energía y de luz según su karma. Se encuentran confinados en las esferas astrales superiores o en las inferiores. Existen, sin embargo, ciertos seres astrales conocidos como almas errantes. Estas almas se ven atraídas hacia la tierra por la seducción que ejercen sobre ellas los poderosos impulsos y apegos materiales. No obstante, las almas errantes ocasionalmente toman posesión del cuerpo y de la mente de alguna persona, pero solo de aquellos que son vulnerables por su inestabilidad mental. Es decir, es cierto que hay almas errantes en cuerpos astrales inferiores y hay almas muy evolucionadas en cuerpos astrales superiores. Lo que estoy diciendo aquí es que esas almas errantes tienen tanto apego a lo que llamamos maldad y a los deseos materiales que siguen buscando estar aquí. Y entonces cuando ven una mente inestable, una mente débil, vienen y se incorporan a esos cuerpos. Al incorporarse a esos cuerpos, esas gentes requieren de una persona altamente evolucionada espiritualmente para que expulse esas energías malignas que vinieron y se incorporaron a un cuerpo físico. Por lo tanto, aquí siempre la recomendación es espiritualiza, porque realmente quien tiene una vida espiritual desarrollada difícilmente
esas almas errantes van a venir a esos cuerpos, ¿no? Y la otra es que hay que diferenciar muy bien cuando hay una posesión de un espíritu maligno, de un alma errante, digamos, y cuando solamente es una obsesión mental. Entonces son dos maneras diferentes de tratar el caso. Por eso en las iglesias, en las diferentes religiones, hay exorcistas, ¿no? Y mucha gente no cree en ello, pero ojalá y ustedes sean conscientes de ello para que espiritualicen, nunca se enfrenten a ello. Difícilmente un alma errante por vibración va a atraer a un alma que anda cerca de Dios todo el tiempo. Y luego dice: entre las almas errantes se encuentran los demonios inmundos que se citan en los casos de posesión que Jesús exorcizó. Tales demonios son seres astrales que en la tierra fueron asesinos, ladrones y otros delincuentes, borrachos, individuos licenciosos y personas especialmente perversas y traicioneras que no erradicaron sus tendencias negativas antes de morir. Incluso el mayor de los pecadores se librará de llevar la maldad que no haya purgado a la esfera que se encuentra más allá de la muerte, si antes de morir purifica su mente y su memoria subconsciente mediante el contacto con la superconsciencia durante la meditación. Yo, dentro de mis creencias, por eso les digo yo que mediten mucho, ¿no? Porque en la meditación tú vas purificando tu mente, digamos que vas trascendiendo tu consciente y tu subconsciente para llegar a la supraconciencia, a la conciencia que trasciende en el Padre Cósmico. Y ahí es muy complejo, pues, que tú te vayas de aquí con un karma tan negativo que después regreses a andarte incorporando a cuerpos físicos para seguir haciendo el mal. Eso se da y es real. Hay casos científicamente probados de ese tema, no voy a hablar del tema, pero hay casos científicamente probados de posesión y hay casos que sabemos que son solamente mentales. Por lo tanto, insisto, aquí es importante que tú te desarrolles espiritualmente más que te dé miedo. Tienes que desarrollarte espiritualmente para que tu vibración, no religiosamente, espiritualmente, para que tu vibración crezca a un nivel que no atraiga ese tipo de energía negativa o eso que llamamos espíritu inmundo y maligno. Yo firmemente creo que Jesús exorcizó a mucha gente, porque sí creo que hay mucha gente poseída. Digo, no es, como él dice, son pocos frecuentes esos casos. Cuando me refiero a que hay mucha gente, es que sí hay gente que está poseída y hay gente que solamente tiene una enfermedad de obsesión, de engaño cósmico, como dicen en Tíbet, ¿no? Es importante saber diferenciar una a la otra. Generalmente, al ratito voy a leer algo de las características de las almas errantes, ¿no? Dice: por ejemplo, dice: pero las personas que abandonan el cuerpo físico en estado de pecado, así como aquellas que cruel e insensatamente cometen suicidio, se consideran almas inmundas en el plano astral, deambulan por las esferas astrales inferiores, cautivas de sus cuerpos astrales y causales, e incapaces de hallar reposo, aborreciendo la idea de volver a nacer en la tierra o lamentando la pérdida de su encarnación física. Los espíritus diabólicos que hay entre estas almas errantes son sumamente inescrupulosos, tal como eran en su vida terrenal. Satanás, la inteligencia cósmica maligna, se vale de las personas perversas que han perdido la batalla moral y espiritual y opera a través de estos seres degenerados, no solo en la tierra mientras viven, sino también durante sus existencias astral después de la muerte. Así, seres astrales obsesionados por Satanás continúan haciendo el mal en el mundo astral y también en el mundo físico, donde actúan como almas errantes. Buscan personas cuyas características kármicas sean similares a las suyas y las atraen con sus vibraciones negativas. Astutamente toman posesión de tales seres humanos encarnados y los atormentan durante el periodo asignado al castigo astral que ellos mismos deben sufrir por las transgresiones específicas que contienen en su vida terrena. Aquí está explicando el Gurú cómo estas almas quieren seguir aquí y como no quieren irse, pues, porque sienten que no debieron haber venido, ¿no? Sienten que no debieron haber estado aquí por cómo vivieron, y entonces ellos quieren prácticamente seguir
sufriendo, si lo quieres ver así, porque tienen en su vida, tienen en su mente que no tienen paz, pues no quieren saltar el paso, no quieren dar el salto cuántico a la paz, porque su mente les dice que no la pasaron bien aquí. Entonces, de las creencias hindús, por ejemplo, esas gentes se incorporan a cuerpos físicos aquí y según ellos, ahí pagan ellos su castigo de no haber purificado su mente y su espíritu en el proceso de estar terrenalmente en el campo físico. Por lo tanto, si les releo algo, ¿no? Dice: pero las personas que abandonan el cuerpo físico en estado de pecado, así como aquellas que cruel e insensatamente cometen suicidio, se consideran almas inmundas en el plano astral, deambulan por las esferas astrales inferiores, cautivas de su cuerpo astral y causal e incapaces de hallar reposo, aborreciendo la idea de volver a nacer en la tierra o lamentando la pérdida de su encarnación física. Estas desdichadas almas deben vagar por el éter hasta que la acción de la ley divina extingue algunos de los efectos kármicos de sus malas acciones. Entonces, aquí es importante que entendamos todos que vale la pena ser espiritual, vale la pena regresar a la virtud, porque eso te va a dar libertad cuando tú te transformes en energía, te va a permitir ir a vivir a campos, o no a vivir, a deambular por campos astrales, ¿no? En energía, donde ya no tengas esa necesidad de andar habitando cuerpos para seguir haciendo daño, ¿no? Por eso yo siempre digo, que se los decía alguna vez en la meditación de los 21 días anteriores, que de acuerdo a tu energía, pues ibas a ir a un campo astral de algún modo, ibas a ir de una energía superior o a campos astrales de energía inferior. Si me sigo, dice: ¿por qué considerar sorprendente el hecho de que en el más allá residan tales espíritus malignos desencarnados, cuando aquí mismo en el plano terrenal existen demonios y personas diabólicas? Si las almas son inmortales, entonces, según la ley de causa y efecto, es lógico esperar que cuando una persona diabólica abandona el tumulto mortal y transpone los portales del cambio físico denominado muerte para pasar al más allá, no se convierte en un ángel, sino que permanece siendo un demonio. Solo aquellas almas que han sido purificadas en la tierra y se purificaron y se transformaron pueden continuar siéndolo después de cruzar el abismo de la muerte, para entrar en la sutil atmósfera de esos campos astrales de alta energía y no en las oscuras esferas astrales, ¿no? Las almas que han acumulado buen karma permanecen despiertas en la región astral una vez que han atravesado el sueño de la muerte. Es decir, lo que está diciendo aquí es que igual que aquí existe la maldad, pues igual allá en el campo, en los campos astrales, y que eso tiene que ver con el karma que tú dejaste aquí. Si dejaste un buen karma, es lógico que tu energía va a ir a anclarse en un campo astral superior. Si dejaste un karma oscuro, es lógico que tu energía se va a anclar en un karma inferior. Por lo tanto, aquí la invitación no es a que tengas miedo, aquí la invitación es: sé un cautivo de la virtud, aprende a vivir en la virtud, ¿no? Aprende a vivir en la inteligencia, en el entendimiento, en el discernimiento, en la bondad, en la belleza, en la creatividad, en la receptividad, en la abundancia ilimitada, en la intuición. Aprende a despertar tu ojo intuitivo, aprende a ser sabio, aprende a ser prudente, aprende a ser humilde, aprende a vivir en el amor. No solamente lo prediques, vívelo. Porque hoy yo soy un convencido que la gente es religiosa, pero no es espiritual. Aquí estamos hablando de espiritualidad, no de religión. Y entonces, dice: del mismo modo que se puede caminar en sueños o llorar cuando se tiene una pesadilla, así también durante el sueño posterior a la muerte, los espíritus inmundos deambulan por el éter implorando alivio. A menudo intentan apropiarse de algún vehículo corporal pasivo a través del cual pueden expresar su sufrimiento y su maldad reprimida. La mente de quienes poseen un elevado desarrollo espiritual no pueden ser ocupadas por almas diabólicas. Voy a repetir eso. La mente de quienes poseen un elevado desarrollo espiritual no pueden ser ocupadas por almas diabólicas, ya que estos devotos tienen la posibilidad de invocar la presencia de las almas de los santos y comulgar con ellas mediante el uso de la técnica apropiada de intuición astral. Los santos que han alcanzado la divinidad no se revelan a través de mediums ni de sesiones de espiritismo.
responden únicamente cuando son invitados por la intensidad del fervor de los devotos avanzados. Estos son capaces de ver a los santos y conversar con ellos en visión. Cuando su desarrollo es aún mayor, pueden contemplar con los ojos abiertos la forma materializada de los santos y hablar o hacer contacto físico con ellos. Del mismo modo que los discípulos avanzados de Jesucristo pudieron merced a su devoción, verle tocar y tocar su cuerpo después de la resurrección. Entonces lo que dice es que si tú no quieres realmente ser un carne de cañón para esos espíritus de baja vibración que viven en las esferas astrales inferiores y que a través de su represión de todo el mal que quieren seguir haciendo y deseos y apegos carnales quieren habitar un cuerpo, lo que te queda es desarrollarte espiritualmente. Y desarrollarte espiritualmente significa quitarte un montón de prejuicios de todo tipo, ¿no? Porque la gente no ha aprendido a vivir a Dios en intensidad por tanta regla rara que se ha inventado el hombre en las diferentes estructuras que ha inventado para conocer a Dios. Es importante de aquí en adelante, solamente lo estoy poniendo yo como tu maestro ahorita aquí de frente, desarróllate espiritualmente y evitarás cualquier posesión espiritual maligna. Y generalmente con lo que tendrás que trabajar, que es mucho más sencillo trabajar, es con tus obsesiones mentales del engaño cósmico, de la materia finita, por lo cual no vas a la inteligencia crística y tampoco terminas por conectar con el Padre cósmico trascendente. ¿Me sigo? Dice, lo semejante atrae a lo semejante. Por este motivo el hombre poseído que se hallaba en la sinagoga atrajo por medio del magnetismo de su propia vibración pecaminosa a un espíritu inmundo. Las almas que residen en un cuerpo astral perciben a través del sexto sentido, la intuición. Pueden emplearlo para desempeñar las funciones de la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto y otros. El espíritu inmundo y maligno mantenía la mente del hombre poseída en estado de suspensión y neutralidad y bajo efecto subhipnótico de la obsesión, la cual le permitía utilizar sin interferencia alguna los instrumentos de la conciencia de su víctima, los sentidos, el cerebro y el cuerpo. El espíritu posesor obsesionado con el mal satánico reconoció a Jesús, a la fuerza adversaria del bien divino. Sé quién eres, el santo de Dios. Generalmente, cuando una persona está enferma espiritualmente por posesión corpórea de un espíritu de baja vibración, esos espíritus te taladran la conciencia, como dice ahí, te hipnotizan. Y entonces esos espíritus reconocen al espíritu divino. Tan lo reconocen que se pelean con él. En cuanto un espíritu de esos malignos reconoce al espíritu divino, lo ataca, lo calumnia, se lo quiere quitar de encima, porque habla mal de él, miente, quiere que las demás personas lo abandonen, ¿no? Yo tuve una persona cerca hace un tiempo de mi vida que le andaba diciendo a todo el mundo cosas de mí para que yo para que nadie, y él me lo decía a mí, me decía, yo no sé por qué quieren estar con usted. Yo sabía que era un espíritu maligno, yo sabía que ese tipo estaba poseído por vibraciones negativas, ¿no? Y por espíritus de muy baja vibración, ¿no? Entonces cuidado con eso, ¿no? O sea, tienes que darte cuenta que esas almas errantes de baja vibración están poseídas e intuyen que tú eres, por ejemplo, si tú estás trabajando tu espiritualidad, que tú andas en otra vibración y lo que quieren es detener el proyecto. ¿Por qué? Porque esa vibración no quiere que la vibración de evolución de conciencia gane la batalla, porque ellos saben que si esas almas elevan su conciencia, prácticamente todas estas almas de baja vibración pierden poder y entonces ya no hay a quien incorporarse, entonces tienen que errar por toda la vida, ¿no? Porque no hay a quien poseer para transgredir el mundo como lo venía transgrediendo en vida. Hay que saber, poco a poco, si espiritualizas te vas a dar cuenta muy rápido cuando una persona está poseída corpóreamente por una vibración negativa y cuando una persona simplemente tiene engaño cósmico. Es muy importante saberlo porque si no te pueden hacer mucho daño, es una realidad, ¿no? Y entonces dice, ya por último, dice, se requiere una poderosa concentración y fuerza de voluntad divina para desalojar un espíritu maligno.
Y dice aquí, ¿no? Si se susurra reiteradamente o en el oído derecho de una persona poseída, el espíritu maligno seguramente se retirará. Con eso terminaría yo la reflexión. Om en India significa principio y fin, es una palabra sagrada, es una palabra que te conecta con la supraconciencia. Entonces, si tú repitieras esa palabra en el espíritu derecho de una persona que está, digamos que, poseída por un espíritu de baja vibración, el espíritu se retirará. Claro, ahí después explica Paramahansa que lo repita tiene que ser un maestro elevado, ¿no? Profundo espiritualmente, para que exorcice eso. Jesús hacía eso. Yo creo claramente que Jesús era un sanador, con eso terminará mi reflexión, y que Jesús sabía cuándo era enfermedad física, cuándo era enfermedad espiritual y cuándo era enfermedad mental. En general, la física y la mental vienen también de enfermedades espirituales. Por lo tanto, yo resumiría que la enfermedad espiritual es la que genera enfermedad mental y enfermedad física. Por lo tanto, desarrollarte espiritualmente te va a sanar la mente y te va a sanar el cuerpo, porque la mente y el cuerpo no son más que productos del espíritu. Por lo tanto, aquí la recomendación es: olvídate del miedo, olvídate del morbo, ¿no? Dedícate a evolucionar espiritualmente para que tu mente, tu engaño cósmico se vaya y tu cuerpo reaccione de manera saludable. En esa medida, pues, Jesús nos da una gran lección de cómo hay que identificar una incorporación de una energía de baja vibración, de un campo astral inferior, y solamente un engaño cósmico. Te digo, en términos de coaching, el coach se enfrenta mucho al engaño cósmico de la mente humana, pero también el buen coach debería identificar cuando ya hay algo más espiritual. Y cuando hay algo más espiritual, el coach, si no tiene esa habilidad, si no tiene esa profundidad espiritual, tendrá que decirle a esa persona: yo creo que tienes que ir como un pastor, como un sacerdote, dependerá, ¿no? Esos que tienen las habilidades para expulsar todas esas almas errantes de baja vibración de campos astrales inferiores, para regresar a su estado consciente a la persona, porque esa alma errante lo tiene hipnotizado y lo tiene además completamente dormido, porque no quiere salirse. Entonces, generalmente esas personas con esa vibración, cuando encuentran a alguien con una vibración mayor, se pelean con él y se generan mil cosas extrañas. Muy bien, vamos a ir a la meditación. Con el arcángel Miguel. Meditación guiada por Doreen Virtue e interpretada y traducida por Daniela Mascubé. Cierra los ojos y toma una respiración profunda. Retén el aire y suelta por la boca. Inhala nuevamente. Retén el aire y suelta por la boca. Una última vez, inhala, retén y suelta por la boca. Lo primero que vamos a hacer es colocar ángeles guardianes en cada ventana y en cada puerta en el lugar en donde estás actualmente. Nada puede atravesar a estos ángeles más que intenciones de amor. Estás protegido y siempre puedes pedirle a estos ángeles que permanezcan en las puertas y ventanas de los lugares que visitas. Inhala y trae hacia ti la luz del sol, la luz de la luna y la luz de las estrellas en tu cuerpo físico y energético. Inhala la luz de la naturaleza. Invocamos a los arcángeles Miguel y Jofiel
para que permanezcan a tu lado en el lugar donde estás ahora mismo. Arcángel Miguel, te pedimos que limpies la energía del lugar en donde se encuentra la persona que escucha esta meditación. Arcángel Miguel, limpia este espacio energético. Limpia cualquier habitación que esté cargada negativamente, con algún conflicto o algún tipo de tragedia. Respira la luz púrpura que emana del Arcángel Miguel y visualiza cómo entra en tu cuerpo. Arcángel Miguel, te pedimos uses tu espada celestial para desintegrar cualquier núcleo de miedo adjunto a cualquiera que esté escuchando esta meditación. Inhala y permite que el Arcángel Miguel te limpie completamente ahora. Y en aquellas elecciones del libre albedrío que afecten tus elecciones del libre albedrío, le pedimos al Arcángel Miguel que limpie el campo energético de tus seres queridos, incluyendo a aquellos que ya están del otro lado. Disolviendo cualquier núcleo de miedo existente entre tú y todos los que están en tu vida desde cualquier dirección de tiempo. Las conexiones de amor no pueden ser disueltas. Estamos simplemente erradicando todas las conexiones de miedo ahora. Limpiando conexiones de miedo hacia objetos, limpiando conexiones de miedo hacia situaciones, incluido el trabajo que tienes. Inhala, limpiando. En este momento se te pide que descubras tu espalda para que esté disponible a la limpieza de los ángeles. Si estás sentado sobre una silla, descubre tu espalda. Si estás acostado, apunta durante un momento boca abajo para permitir que esto pase. Arcángel Miguel, te pedimos que tomes tu imán celestial y elimines en las espaldas, hombros y cuellos de los que escuchan en esta meditación cualquier forma de energía negativa arrojada consciente o inconscientemente. Deshacemos cualquier tipo de energía negativa que haya sido puesta o dirigida hacia nosotros, hacia nuestra familia, hacia nuestra nación, hacia nuestro mundo. Ya pueden sentarse de manera normal o acostarse como estaban. Llamamos a Jesús para que lleve todos los espíritus que estén atrapados en esta dimensión. Los lleve hacia la luz para su propia transmutación y perdón. Con amor y compasión le decimos adiós a todos esos espíritus atrapados que han estado reteniéndonos de alguna forma. Inhala, déjalos ir.
entregarse a los espíritus que no han podido trascender y gentilmente los lleve a la luz. Deshacemos cualquier tipo de contrato que hayamos hecho en esta u otras vidas con algún tipo de entidad o espíritu y cancelamos nuestro karma completa y armoniosamente en esta acción. Enviamos amor, perdón y compasión a cualquiera que nos haya juzgado, traicionado o dañado en cualquier forma, consciente o inconscientemente, en esta u otras vidas. Pedimos que nuestro karma sea armonizado y balanceado con cualquier alma que haya jugado el papel de nuestro padre o madre biológica en esta u otras vidas. Pedimos al Arcángel Miguel que nos coloque un filtro purificador alrededor de cada uno de nosotros para limpiar continuamente la energía que entra en nuestra dirección. De esa manera podremos mantenernos con nuestros corazones y nuestras almas abiertas, sin miedo. Arcángel Miguel, te pedimos nos guíes para que podamos entender y reconocer fácilmente a las personas que estén en armonía y a las que no lo están. Protégenos para poder ayudar a aquellos que no están en integridad. Ayúdanos a vivir y ser ejemplo para los demás, siendo seres en completa armonía e integridad. Deja ir toda esa energía. Déjala ir. Es tiempo de dejar ir lo viejo y dejar entrar lo nuevo. Si estás tratando de manifestar algo nuevo, tienes que dejar ir lo viejo en la misma medida. ¿Qué necesitas dejar ir? Y si estás experimentando algún tipo de dolor, pregúntale a ese dolor qué lección te vino a enseñar. ¿Qué cambios quiere que hagas en tu vida? Le pedimos al Arcángel Miguel que te dé señales claras, así como también fuerza y ayuda para hacer estos cambios de la manera más fácil y amable, más allá de lo que la lógica humana podría explicar. Pedimos que todos tus seres queridos sean limpiados y protegidos. Le pedimos al Arcángel Miguel que limpie y proteja todos los sitios que visites, tu casa, tu lugar de trabajo, tus vehículos y cualquier lugar en el que te hagas presente. Le damos las gracias al Arcángel Jofiel por ayudarte a mantener pensamientos positivos y en alta vibración. Que así sea. Toma un momento para respirar. Acabas de hacer una limpieza extremadamente poderosa. Es importante que sepas esto.
Esta es la puerta que abre el siguiente capítulo de tu vida. Toma el tiempo que necesites para volver con tu conciencia a este plano. Y cuando estés listo, abre los ojos. Vamos a hablar al Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén, amén. Salmo 23. Tú, Señor, eres mi Dios, mi pastor, y contigo todo lo tengo. En verdes pastos me haces reposar, y para calmar mi sed me llevas a tranquilas aguas. Me guías por el mejor camino y me llenas de confianza, porque así eres tú. Puedo cruzar por valle tenebroso sin tener miedo a nada, porque tú eres mi Dios, eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Aún se molesten mis enemigos. Me ofreces una copa rebosante de amor, bondad, belleza, creatividad, expansividad, receptividad, abundancia ilimitada, entendimiento, discernimiento, inteligencia, intuición, sabiduría, paz, fe, compasión, caridad, amor. Y me das un trato especial. Tu amor y tu bondad siempre me acompañan. Y yo vivo y viviré siempre, Señor, donde tú vives. Amén. 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 Vamos a orar el mantra. Gracias, gracias, gracias. Dios sana con tu medicina el mundo.
Gracias, gracias, gracias. Dios sana con tu medicina el mundo. Gracias, gracias, gracias. Dios sana con tu medicina el mundo. Gracias, gracias, gracias. Dios sana con tu medicina el mundo. Gracias, gracias, gracias. Dios sana con tu medicina el mundo. Gracias, gracias, gracias. Dios sana con tu medicina el mundo. Gracias, gracias, gracias. Dios sana con tu medicina el mundo. Namaste. Vamos a contar hasta 5 y vamos a abrir nuestros ojos. 1, 2, 3, 4, 5. Abrimos nuestros ojos. Vamos a orar el Salmo 91. Aquí está. Dice: el Señor es nuestro refugio. El que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso, dice al Señor: tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de trampas ocultas y plagas mortales, pues te cubrirá con sus alas, y bajo ellas estarás seguro. Su fidelidad te protegerá como un escudo, No tengas miedo a los peligros nocturnos, ni a las flechas lanzadas de día, ni a las plagas que llegan con la oscuridad, ni a las que destruyen a pleno sol. Pues 1000 caerán muertos a tu izquierda y 10.000 a tu derecha, pero a ti nada te pasará. Solamente lo habrás de presenciar. Verás a los malvados recibir su merecido. Ya que has hecho del Señor tu refugio, del Altísimo tu lugar de protección, no te sobrevendrá ningún mal, ni la enfermedad llegará a tu casa, pues Él mandará que sus ángeles te cuiden por donde quiera que vayas. Te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Podrás andar entre leones, entre monstruos y serpientes. Yo lo pondré a salvo fuera del alcance de todos, porque Él me ama y me conoce. Cuando me llame le contestaré. Yo mismo estaré con Él. Lo libraré de la angustia y lo colmaré de honores. Y lo haré disfrutar de una larga vida, lo haré gozar de mi salvación. Hoy me piden que lea con ustedes el Salmo 118. El poder del Señor es extraordinario. Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque su amor es eterno. Que digan los israelitas: el amor del Señor es eterno. Que digan los sacerdotes: el amor del Señor es eterno. Que digan los que honran al Señor: el amor del Señor es eterno. En mi angustia llamé al Señor. Él me escuchó y me dio libertad. El Señor está conmigo. No tengo miedo. ¿Qué me puede hacer el hombre?
El Señor está conmigo, Él me ayuda. He de ver derrotados a los que me odian. Es mejor confiar en el Señor que confiar en el hombre. Es mejor confiar en el Señor que confiar en grandes hombres. Todas las naciones me rodearon, pero en el nombre del Señor les derroté. Me rodearon por todos lados, pero en el nombre del Señor les derroté. Me rodearon como avispas, pero su furia se apagó como fuego de espinos. En el nombre del Señor los derroté. Me empujaron con violencia para que cayera, pero el Señor vino en mi ayuda. Yo canto al Señor que me da fuerzas. Él es mi Salvador. En las casas de los hombres fieles hay alegres cantos victoriosos. El poder del Señor alcanzó la victoria. El poder del Señor es extraordinario. El poder del Señor alcanzó la victoria. No moriré, sino que he de vivir para contar lo que el Señor ha hecho. El Señor me ha castigado con dureza, pero no me ha dejado morir. Abran las puertas del templo, que quiero entrar a dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor, y por ella entrarán los que le son fieles. Te doy gracias, Señor, porque me has respondido y porque eres mi Salvador. La piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Esto lo ha hecho el Señor, y estamos maravillados. Este es el día en que el Señor ha actuado. Estemos hoy contentos y felices. Por favor, Señor, sálvanos. Por favor, Señor, haz que nos vaya bien. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendecimos a ustedes desde el templo del Señor. El Señor es Dios. Él nos alumbra. Comiencen la fiesta y lleven ramas hasta los cuernos del altar. Te doy gracias y alabo tu grandeza, porque tú eres mi Dios. Den gracias al Señor, porque Él es bueno, porque su amor es eterno. Amén. Bien, vamos a ir a las preguntas ahora sí. No le pone nombre, pregunta: buenos días, ¿le puedo preguntar sobre beber agua? ¿Lo recomienda antes o después de meditar o es indistinto? Puedes hacer antes de meditar, es bueno, y después de meditar es bueno. La verdad es que no tiene gran ciencia eso, pero sí. No puede ser indistinto, no pasa nada. Pregunta Josefina desde Facebook. Entonces, ¿esas almas errantes no pueden reencarnar? ¿Esas almas cómo se pueden purificar? ¿O siempre serán malas? ¿Los santos tampoco se reencarnan? Generalmente las almas errantes, en la medida en que vayan pagando su karma, es decir, por ejemplo, un alma errante que se incorpora a un cuerpo físico y hace maldad y luego lo echan a la cárcel, ahí empieza a pagar karma, y es así como se empiezan a purificar. O a veces los matan, ¿no? Y cuando los matan pues también generan una purificación, porque gran parte de su karma ahí queda pagado. Es decir, esas almas errantes se van purificando en el proceso de que les van cobrando toda la maldad que hacen.
Estoy en espera de que lleguen preguntas. Pregunta Aquilina Flores, ¿cuál fue la palabra que se dice al oído? Om, O-M. Pero esa no la puede decir cualquiera, la tiene que decir un maestro de alta espiritualidad. Cualquier ser común y corriente en el espíritu no va a lograr nada con esa palabra en el oído derecho. Lo digo para que no vayan a sentirse ustedes que ya andan en el infinito campo astral, ¿no? Luego somos tan soberbios. Pregunta Elizabeth, buenos días, ¿puede alguien que se suicidó pasar a la luz? ¿Las oraciones de sus seres queridos le ayudan? Sí ayudan, las oraciones siempre ayudarán, pero eso no garantiza que él pase a la luz. O sea, esa alma errante de suicidio, generalmente la gente que se suicida es porque no le encuentra sentido a la vida. Esas almas errantes en general buscan incorporarse a un cuerpo físico aquí para pagar su karma. Cuando paguen su karma pasarán a la luz. Así de sencillo es. Pregunta María Medina desde Facebook. Dice, cada que discuto con algún miembro de mi familia... No te perdí. Ahí me escucha. Ya te escuché. Dice María Medina, dice, cada que discuto con algún miembro de mi familia, siento como que un espíritu se queda y siempre me está observando, al grado de tener miedo. ¿Qué puedo hacer en estos casos? Pues primero dejar de discutir con tu familia, no le veo ningún sentido. Y segundo, entender que cada vez que te enojas, cada vez que violentas tu mente por tu engaño cósmico, porque andas defendiendo es lo que han hecho las religiones sin dañar a ninguna religión, pero es lo que han hecho las religiones, que se pelean unas con otras. El catolicismo se pelea con el cristianismo se pelea con los musulmanes se pelean con los maometanos. Esos pleitos generan un mundo de espíritus de baja vibración. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Medita, ora, deja de discutir, dialoga, y creo que en ese proceso vas a ir entendiendo que esos espíritus que tú misma llamas por tu vibración ya no van a querer estar. Pregunta Bianca Núñez. Julio, buen día. En este último salmo, ¿a qué se refiere la piedra rechazada por los maestros pasó a ser la piedra principal? No lo logro comprender. Muy sencillo, o sea, Jesús fue una piedra rechazada y hoy es la piedra principal. Se refiere a que todos los seres que realmente avanzan espiritualmente, me incluyo, muchas veces somos muy rechazados. Ayer lo decía Kelly con un comentario, ¿no? Que se encontró una persona en liderazgo y que le habló pestes de mí. Generalmente la gente que nos volvemos muy espirituales somos muy rechazados por el mundo, pero en el fondo somos piedras angulares porque ayudamos al mundo a evolucionar. A eso se refiere. No le pone nombre, dice Julio. ¿Cómo me explicas lo que dice el Evangelio de Lucas 4:26? Habla del rico y Lázaro y dice: además, entre ustedes y nosotros hay un abismo tremendo, de tal manera que si alguien quiere cruzar de aquí hasta ustedes, no pueden hacer, y tampoco pueden hacerlo del lado de ustedes a nosotros. No entendí nada. Si mejor les daré el Evangelio porque no te entendí nada. O sea, lo leíste a la carrera. Ok, se lo vuelvo a leer. Dice: ¿me explicas lo que dice el Evangelio? Lucas 4:26 dice, habla del rico y Lázaro y dice, además entre ustedes y nosotros hay un abismo tremendo, de tal manera que si alguien quiere cruzar de aquí hasta ustedes, no pueden hacerlo, y tampoco pueden hacerlo del lado de ustedes a nosotros. Es muy sencillo. Ustedes, generalmente la gente que lee la Biblia cree que los ricos son malos.
más equivocados no pueden estar. Lázaro era un rico, y un rico espiritual y un rico material, para que quede muy claro. Lázaro era de la clase empresarial pudiente de aquel entonces. El Evangelio no habla, cuando habla de ricos y de pobres, no habla de materia, ya entiéndanlo de una vez por todas. ¿No? El Evangelio habla de que cuando alguien es rico materialmente y solo se apega a la riqueza material y no entiende que la riqueza material vino del Espíritu, es muy difícil que ese rico material acceda al Espíritu. Y también habla de que un pobre material que solamente cree que la pobreza es material, no entienda que lo que tiene que ser es humilde, que es a lo que le llama la Biblia pobre de espíritu, para conectar con la fuente que crea riqueza material tampoco. Entonces ni uno ni el otro pueden acercarse a Dios. A eso se refiere. Pregunta Gloria Gamboa. Julio, cuando alguien se confiesa con un sacerdote antes de morir, si los dos están en esos momentos elevados en nivel de conciencia, ¿pueden existir saltos cuánticos y ya ir a esos campos astrales con un alma sana? Tendría que ser, Gloria, un sacerdote demasiado elevado espiritualmente para que en un momento tendría que tener el nivel de Jesús para que en ese momento lo purifique, ¿no? Entonces yo lo que recomiendo es que no esperen hasta el último momento porque no lo van a lograr. Esas son malas interpretaciones. Purifíquense en el camino, amigos, porque dudo mucho que lo vayan a lograr en el último momento. Si van a esperar hasta el último momento para querer sanar todas sus fechorías, les auguro un campo astral de baja energía. Mejor purifíquense en el camino. Eso nos ha hecho mucho daño porque todo el mundo espera hasta morirse, porque cree que ahí se va a salvar. Y no, la salvación es un camino, no es un punto. Pregunta Blanquita García. Buenos días, Julio. ¿Por qué se dice que el yoga y la meditación es mala? Yo hago yoga y meditación. Me dicen que abres puertas que no estamos aptos para abrirlas. Pues no, mira, la verdad es que yo hago meditación profunda todos los días y yo no veo que a mí me haya pasado nada malo ni nada raro, ¿no? O sea, yo creo que son, sin juzgar a nadie, creo que son juegos de poder, ¿no? Las religiones están peleadas unas con otras y todas se tiran unas con otras, pues y en el mismo cristianismo se tiran, que no le tiren a los orientales, ¿no? Entonces yo la verdad es que creo que son puras creencias. Creo que Dios no es religioso, es espiritual, y tú haz yoga, medita, y te vas a dar cuenta poco a poco que vas a ir entrando en una comunión extraordinaria con Dios. No le pone nombre, dice: buenos días, disculpe, yo he seguido las meditaciones y la lectura bíblica. Venía siguiendo el Evangelio de Juan, ¿lo retomará? ¿O es por los temas que se van eligiendo otros evangelios? Si no tuviéramos su guía, ¿cómo deberíamos seguir la lectura de la Biblia? Gracias. No, pues para eso hay que aprender, ¿no? Yo me estoy saltando a otras lecturas porque creo que Lucas... A ver, ¿por qué me salto de lecturas? Porque yo expliqué Juan hasta el capítulo 5, que es donde creo que Juan es potente. Juan era muy espiritual, Juan entendía la ley de atracción, por ejemplo. Entonces expliqué toda la ley de atracción a través de Juan. Ahora estoy explicando la sanación, desde ayer estoy explicando la sanación. Los maestros que van a sanar. Lucas era doctor, entonces Lucas explica mejor la expulsión de demonios, la sanación espiritual, física y mental y emocional que Jesús daba. Por eso estoy en Lucas, porque Lucas era doctor. Cuando quiero hablar de finanzas, voy a Mateo, porque Mateo era el cobrador de impuestos. Entonces, leer Biblia es todo un tema, O sea, yo les doy la recomendación que cuando ya la lean sola, primero lean Juan completo. Yo me salto de un lado a otro, pero es por mi expertise. No se puede leer la Biblia así como yo lo hago, sin tener una preparación profunda de libros sagrados. Porque además, un servidor no solamente lee Biblia, leo Bhagavad Gita, leo Biblia, leo los Upanishads, leo los Yoga Sutras, leo la teoría sufi, leo la teoría jainista, leo la teoría budista, leo la teoría maometana, leo la teoría musulmana. O sea, no. Entonces yo les sugiero que agarren Juan y terminen Juan por ustedes mismos.
¿no? Yo voy a tener que ir saltando porque hay cosas que se entienden mejor en otros evangelios que en el evangelio de Juan, así como hay cosas que dice Juan que se entienden mejor en Juan que en otros evangelios. No le pone nombre. Pregunta: cuando en sueños siento que algo o alguien se quiere posesionar, ¿son esos seres o solo son sueños? Depende, ¿no? Habría que analizar el sueño, ahí es muy complicado contestarte. Generalmente cuando te pasa eso en un sueño, levántate y medita, para que inmediatamente en la meditación eleves tu vibración y alejes cualquier energía sucia que quiera entrar en ti. Pregunta M. Sánchez, dice: ¿el dolor y la enfermedad purifican, cierto? Sí, si tú quieres purificarte, así sí. Hay gente que decide enfermarse para purificarse, aunque la gente se podía purificar sin enfermarse. Estoy esperando que llegue. Está bien, no pasa nada. Es como comentario. A ver, dime. Lo leo, dice: muchas gracias, maestro, porque yo tenía mucha carga emocional. Creo ya tenía una enfermedad mental, pero con todas sus enseñanzas y guía he despertado a la vida. Estoy sanando y es maravilloso. Con toda humildad, gracias. Que Dios le multiplique al 1000 por uno lo que hace por nosotros y por ayudar a vivir en un mundo mejor. Gracias. Y gracias a ti, primero gracias a Dios, ¿no? Porque me ha permitido a mí entender el mundo espiritual un poquito más. Entiendo que seguramente soy un novato en el mundo espiritual para lo que Dios realmente... Yo cada vez que estudio y medito veo cosas que digo, qué maravilloso es Dios. Mi corazón está entregado a Dios hoy y le doy gracias a Dios por tu vida, le doy gracias a Dios porque Él a través de mí te ha podido enseñar a sanar, porque tú te sanas, nadie te sana, y te ha enseñado a ti a encontrar un camino de salvación, porque tú te salvas, nadie te salva. Entonces bendito sea Dios en tu corazón, en tu mente, en tu palabra y en tu acción, y gracias por darme las gracias, porque la gratitud, más allá de que me la des a mí, es hacia Dios, y después por ley de acción y reacción cae en mí. Muchas gracias. Aquí hay otros como comentario, dice, no le pone nombre, dice: yo tuve esa experiencia con mi hija, es una pesadilla, siempre se respeta tu libre albedrío, aún en la peor situación, lo mejor es elevar la vibración para evitar estas experiencias. Estas son batallas espirituales impresionantes que solo deben luchar personas muy preparadas. Ese espíritu quería el cuerpo de mi hija y matarme, mejor crecer hacia la luz. Sí, estoy de acuerdo. Yo siempre se los diré, esto no es para tener miedo, existe, ojalá y le den valor, ojalá y eleven su vibración, y lo que tú estás, te agradezco mucho tu comentario, porque creo que si tú lo viviste, tú sabes la pesadilla que es, ¿no? Yo lo he visto en monasterios donde he estado, he visto a los hombres preparados espiritualmente para expulsar espíritus de baja vibración, y efectivamente es una pesadilla. Te agradezco mi pregunta. Pregunta Glanda Estela, dice: buen día, Julio. Por curiosidad, ¿las almas errantes al entrar a un cuerpo también se pueden salir solas? Pues no se van a salir solas, se van a salir en la medida en que el cuerpo eleve la vibración, en que alguien le ayude a ese cuerpo a sanar su enfermedad espiritual, mental y física, porque esos espíritus enferman mental, espiritual y física, y no se van solos. No, alguien tiene que ayudar a sacarlos. Por eso Jesús ayudaba a sacar esas tonterías de la gente. No le pone nombre, dice: buenos días. ¿Cómo puedo ayudar a mi hermana? Dice: la desahuciaron.
Mira, cuando alguien está desahuciado, como me dices, yo lo que te recomiendo es darle a leer un libro que se llama El poder de la intención de Wayne Dyer. Ahí ella va a comprender muchas cosas. A ver si lo quiere leer. Estoy leyendo. Pregunta Jessica Lisset: ¿crees que hay personas con dones especiales para ver espíritus o sensibles ese tipo de cosas? Pues más que haya personas con dones especiales, que sí las hay, Lisset, yo creo que hay personas elevadas espiritualmente, que han desarrollado su espíritu a tal nivel que pueden contactar con los santos a nivel físico, inclusive Paramahansa, por ejemplo, este hombre lo estudió Harvard y demostró que Paramahansa era un hombre que podía contactar con los santos de alta vibración a nivel físico, así de fuerte estaba. Cuando Steve Jobs murió, él decidió que el libro que iba a regalarle a todas las personas que fueran a su funeral iba a ser la autobiografía de un yogi. Imagínate lo que Jobs habrá aprendido de todo esto, ¿no? Entonces, sí, creo que hay gente con dones muy especiales que ya Dios se los dio, el don de la evidencia, el don del entendimiento, pero creo que son dones que están ahí para todos en la medida en que todo el mundo quiera desarrollarse espiritualmente. Pregunta Ana Rosa: tengo una niña especial. ¿Ella es más receptiva a estos seres de baja vibración? No, fíjate, yo te tengo buenas noticias. Digo, yo primero no. Yo te sugiero que no le llames niña especial. Llámale una hija de Dios con un propósito definido de vida. Porque a mí me chocan esas palabras, perdón, no es regaño, o sea, me choca que él es especial, él tiene capacidades diferentes. No, es una niña que vino al mundo con un propósito y que lo va a cumplir si tú como mamá y tu esposo como papá son capaces de guiar a esas personas. Ahora en tu pregunta, no, esas personas, un niño con síndrome de Down, por ejemplo, yo tengo un par de amigos, Silvia y Mike. Mike chiquito es un hombre hermoso, hombre que yo amo y quiero y que me inspira una paz profunda, o sea, muy al contrario, ese tipo de niños más conectados no pueden estar porque muchas razones, entre ellas porque no entienden el mundo como lo entiende el ser racional, lo entienden más desde el corazón. Por ejemplo, Mike, este niño chiquito que te hablo que tiene edad, él cuando pues, Silvia es gran amiga, me conoció desde que estaba embarazada, ¿no? Entonces Mike me ha venido escuchando desde que estaba en el espíritu, porque yo a Silvia la conocía antes de estar embarazada. Y es curioso, ¿no? Mike me ve, me escucha, él no razona quién es Julio, pero sí siente a Julio. Él, en cuanto escucha mi voz, camina y corre hacia mí y se me acurruca en el corazón. Siento una profunda paz inmensa. Curiosamente es al contrario. Esas personas ven más a Dios que los seres racionales. Preguntándole por el nombre, dice Julio: cuando un familiar que ya murió lo sueñas, pero ese sueño sientes que es tan real, ¿qué quieren pedirte algo? ¿Puede ser que por este medio quieren comunicarse contigo? Seguramente sí, algo querrán que les ayude. Pues, si no tienes prejuicios por tu religión, puedes preguntarle en qué necesitas que te apoye. Julio pregunta Jackie Castillo: ¿algún libro que me recomiendes para una persona con depresión? Jackie, hola Jackie, buenos días, ¿cómo estás? Con depresión. Pues mira, uno que le puede servir mucho Jackie de entrada, porque no le podemos tampoco recomendar algo tan elevado. Hay uno que se llama Tus zonas erróneas de Wayne. Ese le puede servir mucho.
Pregunta César Alejandro Serna. Buen día, Julio. El día de ayer mencionó que parte de su entrenamiento fue en un monasterio. ¿Cómo es la preparación? No, César, pues tienes que ir a vivir ahí, ¿no? O sea, y aparte te tienen que aceptar, o sea, no nada más es me voy al monasterio y me meto, ¿no? O sea, bueno, si quieres ir a Tíbet tienes que mandar una carta, ellos a través de su oración oran para ver si realmente tú eres una persona que va por morbo o que va porque realmente quiere conocer a Dios. Si te ven que vas por morbo, no te van a recibir. Luego ya la preparación adentro yo no te la puedo decir porque por ética ellos te dicen que no hables de eso. Así que si quieres, manda la carta, deja que ellos oren por ti, ellos son capaces de ver tu alma y si tu alma es sincera de querer conocer a Dios, te van a dejar y si no te van a mandar a la Purgatorio. Pregunta Blanca. Dice, hay una niña de 14 años que en la secundaria jugaron un juego de internet. Desde entonces ella dejó de hablar. Adelgazó mucho y no habla nada. A veces solo grita y su mirada es muy penetrante. La han llevado con pastores y a la iglesia católica, pero no tiene ningún avance. De esto ya pasó más de un año. De hecho, dejó de asistir a la escuela. A veces viene su mamá y me pregunta qué puedo hacer, pero ignoro cómo orientarla. ¿Qué pudiera sugerirle que haga? Mira, hijo, yo no sé, ¿no? Como yo no tengo religión, yo no soy apegado, no tengo prejuicios. Hay un centro en México, no sé dónde vivas, que se llama Centro Tíbet, ¿no? Ahí hay monjes muy espirituales, no religiosos, muy espirituales. Podrías visitarlo y ver qué tanto te pueden ayudar ellos. Ellos tienen mucha conexión y podrían hacer quizá algo por esa niña, porque efectivamente esa niña tiene un problema de incorpóreo de espíritus de baja vibración, o corpóreo más bien de espíritus de baja vibración. No es un problema psicológico, es un problema espiritual. Y ahí requiere a alguien muy conectado a nivel espiritual, no a cualquiera. Comenta Miguel Oropesa. Con los saludos de Mike Chiquito, eres mi maestro avatar. Saludos mi Mike grande y saludos mi Mike chiquito, sabes que te amo Mike chiquito y también a Silvia y a Mike grande. Los amo y los quiero mucho. Cristina Larios. Mi hija desde niña me decía que escuchaba pisadas y que tenía un amigo imaginario. Y apenas ahora, en su adultez, ha dejado de escuchar a su amigo. ¿Son espíritus los que ella ve? Todos los niños tienen un amigo imaginario, y los amigos imaginarios no necesariamente son diabólicos, que quede muy claro. O sea, los amigos imaginarios muchas veces los niños son divinos. Entonces ya tranquila con eso. Es más, hay gente ruca que tiene amigos imaginarios. Nada más que la gente ruca está loca. Pregunta Patti Estrada desde Facebook. Tengo una hermana que ve a las personas que recorren sus caminos antes de morir y a veces le da miedo porque dice que siente que se despide o quieren decirle algo. Sí, yo lo que te recomiendo ahí es, vale la pena, que ese es un don, por ejemplo, ¿no? Y seguramente pues ella es como un intermediario entre ellas y Dios, entonces lo que ella tendría que pedir nada más a Dios es que le dé la sabiduría para escuchar lo que esas personas le quieren decir a Dios antes de irse y ella se lo puede comunicar a Dios. O sea, es un don hermoso, es bien usado.
aquí ya no tengo, ya más tengo una en Facebook. Dice Ana Belén Quiroz, ¿cómo se puede ser espiritual? Es algo que aún no comprendo cómo debo empezar. Has tomado todas las meditaciones. Yo te sugiero que revises los primeros 21 días de meditación en YouTube. Creo que ahí te va a dejar claro cómo aprender a ser espiritual. O por lo menos cuáles son las cosas que hay que hacer. Porque es una pregunta que es muy larga, ¿no? Y digo, todo lo que he estado haciendo es para que ustedes aprendan a ser espirituales. Si no están entendiendo ese camino, necesitan revisar todo porque están dormidos todavía. Listo, jefe. Ok. Con Mane no hay nada. No, ya toda me la estaba pasando por bueno. Es que tuvimos ahí un inconveniente con Facebook. Está bien, pues les agradezco mucho. Dios les bendice. Namaste. Que Dios habite en ustedes todo este sábado. Lindo sábado. Gracias. Gracias, Agustín. Nos vemos. Gracias, jefe. Luego mañana. Mañana. Gracias. Bye, Mane. Gracias. Nos vemos, Julio.